Julio 2019. Centro de Desarrollo Infantil Valencia y Fundación Forever Bird, Comando de Dios, realizar una actividad recreativa para nuestros niños de necesidades educativas especiales. Hoy 12 de julio, Fundación Forever Bird aquí compartiendo un rato con los niños especiales en este hermoso día con un sopazo. Estamos un niño compartiendo nosotros con esta actividad. Dile algo a la cámara. Saluda. Dígale hola Venezuela. Aquí está entretenido con su Pepito. Qué agradable llevar sonrisa y alegría para todos estos niños. Así que si te animas, aquí estamos, ubícame, contáctame y apóyame para seguir conquistando más sonrisas y dándole más sorpresitas a estos niños para que sigan comiendo más chuchería. Y están haciendo la sopa para estos bebés aquí, estos príncipes. Todo organizado por la licenciada Irina Chour y su equipo de trabajo profesional que elabora junto a ella día tras día, que lo entrega todo para regalarle un toque de felicidad, de alegría y comprensión a los reyes de la casa. Y mientras el grupo en armonía y alegría y todos unidos, las damas y los caballeros preparan la deliciosa sopa, llega el empresario Alberto Sánchez, conocido como el Daddy Yankee del Hierro, con chucherías y refrigerio con sus amigos. Y bueno, ahí empezó el bochinche. Bueno, cierto está, sin antes haber escuchado las agradables palabras del pastor de la actividad, las palabras de Dios. Y por fin, entre tantos amigos del Hierro, por fin una empresa se suma a la causa. Inversiones Joa Cox dona 1 millón de bolívares para obras sociales. Gracias, mil gracias. Mi gran amigo y líder, el doctor Mauricio Pineda, acompañado también del gerente de ventas de la empresa World Forever Bird, Juan Carlos Ruiz Gaciola, acompañada de mi bella amiga Amaloa Beatriz Guarecuco, empresaria, guerrera y fiel amiga de hace 25 años. Gracias, amigo. Gracias una vez más por apoyarme a conquistar más sonrisa, por creer en mis proyectos, por creer que en Venezuela hay una luz en el final del túnel. Y así fueron transcurriendo los minutos y las horas. Los niños disfrutaban, alegres, cantaban, corrían, disfrutaban sus bambinos, su chuchería, pepitos, galletas, refrescos. Y mientras que los representantes iban recibiendo sus alimentos, la sopa, y se le entregaban a esos hermosos y encantadores niños. Mientras que la licenciada Irina, con tanto amor y cariño, entregaban las sopas una a una y la gente se deleitaba el momento tan agradable e inolvidable que estaban viviendo. Mientras que el Daddy Yankee repartía chuchería por todos lados y los niños corrían para allá y corrían para acá. ¡Wow! La verdad que nunca olvidaré tantas dulces sonrisas en un solo día. Irina, gracias por ser parte de la historia de mi vida. Gracias por ser parte de la historia de tantos niños. Por ser parte de la historia de Venezuela. Gracias. Que Dios te bendiga. Tanto a ti como a todos esos pequeños ángeles en la tierra. Forever Bird.